En el capítulo 21, en el capítulo 10, versículo 21, podemos encontrar un ejemplo de un corazón, de un amor frío. Y dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Lamentablemente nosotros hemos visto en las noticias y en las redes sociales casos como madres que dejan niños en papeleras. Esos corazones no tienen a Dios. Esas personas no tienen a Dios en su corazón. Entonces, si no ponemos la mirada en lo eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a caer. Si no ponemos, si nos preocupamos por esta vida terrenal, en vez de darle prioridad a Dios, nosotros podemos recurrir a un corazón frío. Y otro ejemplo muy común es la falta de empatía. El hecho de que nosotros seamos egoístas, el hecho de que nosotros no sacrifiquemos nada, o no es sacrificio, porque es por su gracia que somos salvos, y no podemos desperdiciar la gracia, y Dios no quiere sacrificio. Después de haber Él enviado a su Hijo a morir por nosotros, ese fue el sacrificio más grande que se hizo por amor. Solo por amor a su creación, por amor a nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Es el mayor ejemplo de amor que podemos ver. Y después de eso, después de nosotros ser realmente conscientes y meditar en su palabra, ¿cómo podemos desperdiciar la gracia? No se puede. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener conciencia de que son nuestros hermanos. Ese prójimo al que Él nos dice que amemos son nuestros hermanos. ¿Y cómo podemos llegar a tener un corazón frío y perdernos si Él murió también por esas personas? Entonces, voy a volver a leer esta señal y voy a leer el siguiente versículo. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa es la salvación que nosotros debemos cuidar. Entonces tenemos que tener un evangelio avivado por el fuego del Señor. No frío. Amén. Como segunda señal vamos a estar hablando acerca de los falsos maestros, y la Biblia habla demasiado acerca de esto, y para menos vamos a ver por qué habla su Biblia. Vamos a estar leyendo en Segunda de Pedro 2:10, Segunda de Pedro 1:16. Lo primero que vamos a ver en el texto, mientras lo estamos buscando, vamos a ver cómo la venida del Señor está relacionada con una abundancia de personas que utilizan la palabra como ganancia, como objeto para lucrarse, para aprovecharse de las personas, para engañarlas. Y bueno, hay una descripción bastante extensa en el verso, pero quiero que tomen en cuenta esto. Mientras más cerca está el Señor, más personas hay. Hay una historia que lo explica bastante bien. En la época de Moisés, cuando estaba sacando el pueblo de Israel de Egipto, no sé si se acuerdan que él hacía señales para que Faraón viera que Dios era el verdadero Dios, no los dioses que tenía en Egipto. Entonces, a medida que iba haciendo pruebas, los hechiceros de Faraón hacían las mismas señales con la intención de, ¿cómo es la palabra?, de desacreditar lo que hacía Moisés en nombre de Dios. Entonces, con la intención de engañar, de manipular la opinión de Faraón, hacían cosas para cambiar el propósito de lo que Dios estaba haciendo, que era ablandar el corazón de Faraón y mostrarle que era el verdadero Dios. Lo vimos desde las varas que tiraban y se convertían en serpientes, hasta muchas otras plagas después que intentaron hacer, como convertir el agua del río Nilo en sangre. Ya conocemos esa historia. Pero bajo esto, los falsos maestros hacen lo mismo. Su intención es imitar lo que hace el Señor, para que nosotros no creamos que lo que verdaderamente
Dios es de Dios. O sea, es vender oro de tonto. Vamos a estar leyendo les había dicho 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Yo lo voy a estar leyendo desde la NBI, ustedes tienen la Reina Valera, dicen casi lo mismo, pero necesito que presten mucha atención. Dice: cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió a aquella voz diciendo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Primer punto: el Señor va a venir. Los últimos tiempos son reales, es algo real. Los falsos maestros tienen como vocación enseñarnos de que Jesús no es el Señor. Vemos que lo primero que nos dice Pedro es que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios, pero el diablo no quiere que nosotros creamos eso. Entonces, como objetivo está tergiversar eso. Seguimos leyendo en el versículo 19. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en su corazón. Segundo punto: esto que nos está diciendo Pedro acerca de las palabras de los profetas y todo, es que constantemente hay nuevos mensajes. Hay gente con todo tipo de mensajes, con todo tipo de palabras, con todo tipo de técnicas para acercarse a Dios, pero Pedro nos está diciendo que nos aferremos a la Biblia. Para los creyentes del primer siglo, la iglesia primitiva, ellos solo tenían el Antiguo Testamento, ellos no tenían otra palabra, no tenían, aparte de las cartas que se estaban escribiendo, no tenían la Biblia como la tenemos ahora. Esto es un precioso beneficio que hemos estado hablando el mes pasado. Pero para saber que Jesús es el Señor, para no desviarnos, para no caer en los falsos maestros, tenemos que estar muy atentos a la palabra. Como dice el texto, como una lumbrera que alumbra un lugar oscuro, ¿cierto? Seguimos leyendo en el versículo 20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Esto es un paréntesis. Escuchamos la clase de nuestra hermana Betty, la palabra que hablaba de que esto que dice Pedro es que la Biblia no tiene una interpretación personal. No es como que yo leo algo en la Biblia y es algo que para mí significa eso y eso es verdad, pero usted puede leer y es otra cosa totalmente diferente. Sino que la Biblia tiene una sola interpretación que es dada por medio del Espíritu Santo. No existen dos caras de la moneda cuando hablamos de la Biblia. Solo existe una sola cara, que es la del Señor. Leemos en el versículo 21. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Todo claro? Vamos al capítulo 2 y dice que aquí entramos en materia de que son este tipo de personas que vinieron a engañar. Dice: en el pueblo judío hubo falsos maestros, profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de llegar a negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Ya en el primer versículo, Pedro nos está diciendo: esto no es algo nuevo. Antes de la venida del Señor aquí a la tierra, habían falsos maestros, personas dedicadas a decir mentiras para aprovecharse de la fe de las personas y que se desvirtuaran y lo siguieran. ¿Sí me entienden? Dice en el versículo 2: muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, manteniéndolos en tenebrosas cavernas, reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé.
predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades Sodoma y Gomorra y las redujo a ceniza, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de los perversos, pues este justo que convivía con ellos amaba el bien. Día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pedro? Estas personas que están entre la iglesia, y lo vamos a leer más adelante en el texto, y le hacen daño a la iglesia, creando confusión, creando engaño, aprovechándose de ella, ellos van a tener su merecido. El Señor le está diciendo de que aquellas personas que atentan contra la iglesia como falsos maestros, ellos van a tener su merecido. El Señor está pendiente de ellos. Entonces, decimos como que hay tantas palabras, tantas personas que están aprovechándose de otras, del Evangelio y lucrándose con ellos. Esas personas, ¿qué va a pasar con ellos? El Señor está diciendo: yo soy justo, yo les voy a dar su pago, pero vamos a ver qué sigue. Dice en el versículo 9 del capítulo 2: todo esto demuestra que el Señor libra de la prueba a los que viven como Dios quiere y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. ¿Todo está claro? Seguimos en el versículo 10. Esto les espera sobre todos a los que siguen los corrompidos deseos de naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo de insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción, y recibirán el justo pago por su injusticia. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas de suciedad que gozan de los placeres mientras los acompañan con ustedes en su comida. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecado. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han atrevido a seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y lo refrenó de la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por una tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando diversos y arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que uno es esclavo de aquello a lo que ha dominado. Si, habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y vencidos terminan en peores condiciones que al principio. Mas les hubiera valido no haber conocido el camino de justicia que haberlo abandonado después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman los proverbios: el perro vuelve al vómito y la puerta lavada revolverse en lodo. Ya que estamos hablando de profecía y términos un poquito complejos, pero este texto describe muy bien a esas personas. Que vimos una característica de ellos es de que después de haberse convertido, aceptado al Señor, cambiado su vida, vuelven a los mismos pecados de antes. De hecho, los predican como si fueran lo correcto. Otra característica que tienen estas personas es de que son fuentes sin agua, empujadas por una tormenta, a quienes está reservada la más densa oscuridad.
usualmente los falsos maestros están llenos de palabras, o sea, vamos a poner un ejemplo hipotético. Los falsos maestros toman palabras verdaderas, palabras de la Escritura, como hablábamos acerca de estos profetas hechiceros de Faraón, y las tuercen. Son palabras sin mensaje que no transforman a nadie y cuyo único objetivo es lucrarse. Bueno, el texto sigue diciendo muchas más características acerca de este tipo de personas, pero creo que es importante quedarnos con lo que dice al principio, que la única manera de guardarnos de estas personas es aferrándonos a lo que conocemos del Señor, sabiendo que Él está cerca, usando la palabra como guía en una noche oscura, esperando, como dice el texto, a que el Señor amanezca en nuestro corazón, a que sepamos que Dios, hasta que la imagen de Dios en nosotros sea clara, lo conozcamos, tengamos una relación con Él y sepamos identificar cuando Dios está verdaderamente en este lugar y cuando no. El tema es muy extenso, muy profundo, pero creo que Pedro nos explicó bien qué tipo de personas son estas y por qué debemos de cuidarnos. Y que a pesar de que existen y están en el mundo y estamos expuestos a que nos engañen, a que con palabras nos mientan para sacarnos un provecho, Dios les va a dar su merecido. De cualquier cosa que nos pase, a nosotros que hemos creído en el Señor y esperamos su venida, Dios nos va a dar el justo pago. Y a esa persona, por supuesto, también. Lo importante es no apartarnos de la palabra, porque es la única guía que tenemos para identificar a este tipo de personas que utilizan la palabra para un beneficio propio. Sobre eso. También hablar sobre las guerras y las amenazas de guerra. Pero también vamos a hablar de terremotos que también aparecen ahí. Pero vamos a buscar en Marcos 13. Pero si lo tienen ahí, lo voy a buscar. Vamos rapidito ahí. Y dice así, en el versículo 1. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, le decía Jesús. O sea, como vemos eso, él estaba hablando sobre el templo, o sea, él le decía eso. Pero yo quise relatar esto porque a veces vemos como edificios súper grandes y después vemos unos son destruidos así, movimientos y tantas cosas que vemos ahorita. Y la gente se pregunta, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Y dicen, le reclaman al Señor, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Obviamente, a los que somos escogidos, a los que hemos decidido vivir para Cristo, sabemos que por causa de esos escogidos van a pasar todas estas cosas y van a acontecer muchísimas cosas más. Y lo podemos seguir relatando en el mismo capítulo. En el 13, y dice 3, el versículo 3, y se sentó en el monte de Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, mas cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es fin. O sea, ahí no está súper claro que vamos a ver esas cosas, pero a pesar de que veamos esas cosas, aún no es el fin. Pero el Señor ya nos está diciendo que van a tener que acontecer. Pero primero van a tener que ser predicada la palabra del Señor antes que acontezcan todas estas cosas. Y antes que Él venga, porque Él nos lo dice un poquito más adelante. Dice el 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto, y habrá principios de dolores, son principios de dolores. Pero mirad, vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, y azotarán delante de los gobernadores y de los reyes, y os llevarán por causa de mí para testimonios a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Aquí no lo dice, o sea, antes de que acontezcan todas estas cosas, primero va a ser predicado el Evangelio. Vamos a ir por todo lugar. Toda persona
porque la venida está cerca y estoy viendo las señales de que muchos de los que estamos anteriores estaban comentando ellos. Entonces, más adelante, sobre los días, si han visto que también el tiempo ahora es como que más corto. Te acosté a dormir y ya de repente suena la alarma. Y vos como decís, ya va, pero yo no he descansado, o sea, yo me levanté y ya de noche, o sea, me levanté y ya tengo que dormir y me levanté, o sea, ya tengo que trabajar, o sea, ya tengo que ir a clase, o sea, ya tengo que hacer mis cosas. Sí, el tiempo se ha cortado. Si no se han dado cuenta, se ha vuelto bastante corto, o sea, te levantas y ya es de noche. Sí, por causa de sus escogidos. Dice la Biblia que se han cortado los días. Nos habla el versículo 12. Vamos a leer de ahí. Bueno, no sé. Si me ayudan, sí, el 11. El 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes de todas las naciones, habíamos quedado, pero cuando trajeren para entregar, os no preocupéis, porque habéis de decir, ni lo penséis, ni lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, y el hermano entregará a la muerte del hermano y al padre. Pero antes de eso, hablaba sobre los días que estaba hablando. ¿Qué pasa? Que no van por aquí. En el 16. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Hay de los que están en cintas y de los que ríen, en aquellos días. Orad pues, vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Dios creó hasta este tiempo y la habrá. Y el Señor no hubiese acortado aquellos días y nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahí estaba hablando sobre lo que estaba diciendo. Muchos están en la visita, muchos van a estar azotados, o sea, muchos van a estar haciendo sus cosas, pero por causa de los escogidos, el Señor va a acortar los días, porque la palabra va a ser predicada. Entonces hay como una señal también de que la venida del Señor está cerca. O sea, aún no sé si se lo han preguntado, pero esa es una de las señales, el tiempo, porque antes duraba el tiempo muchísimo. Yo me levantaba y podía hacer muchísimas cosas, y ahora te levantas y tienes que tener claro lo que voy a hacer, porque si no, no te da chance, porque ya de repente cae la noche y ya no te dio más chance. Entonces, hoy queríamos hablarle de eso, de las señales. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes dicen, ¿por qué están aconteciendo estas cosas? Por eso lo traemos a colación. Y no es por casualidad, sino que hemos visto que han ocurrido muchos terremotos, hemos visto los falsos profetas, porque vemos en las redes una cantidad de enseñanzas que tenemos que pedirle al Espíritu Santo para saber si son del Señor. Entonces, es importante que cada uno de nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude, que a través de su palabra nosotros podamos discernir si esa palabra es del Señor, si lo que estoy haciendo es del Señor, y todas esas cosas, para que nos guardemos y nos santifiquemos y esperemos al Señor y nos vayamos con Él, obviamente, que es lo que queremos. Nosotros, que obviamente no todos los que estamos aquí no nos perdamos, sino obviamente compartamos con Él en las moradas celestiales. Entonces, eso era lo que queríamos compartir el día de hoy, que lo tengan súper claro, que son las señales de los últimos tiempos, como hablaba el pastor. Entonces, ahí donde estamos, ¿verdad? Como ya hemos hablado de eso, no se vayan a adelantar. Vamos a orar al Señor, ¿verdad? Para que Él sea ayudándonos a vivir en estos tiempos, que no son nada fáciles, pero tampoco son, no lo podemos hacer, porque si lo tenemos ahí, podemos vencer todo y Él nos puede ayudar en todo. Así que vamos a orar para que Él sea ayudándonos a vivir en estos tiempos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos diste hoy sobre cada una de las señales. Sabemos que esto tiene que acontecer antes de tu venida, Señor.
Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios, en nuestras vidas. Que podamos, Dios, hablar de ti en todo lugar, Señor. Que quite de nosotros penas, Señor, que quite de nosotros, Dios, lo que no proviene de ti. Gracias te damos, Dios, porque ya tú, oh Dios, nos hablaste todo en la Biblia. Nos hablaste sobre muchas cosas. Capaz nos faltan muchísimos temas, pero vamos al día, acudimos a tu presencia. Y ahí podemos hablar sobre cómo nos sentimos, oh Dios, cómo estamos, o en qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Ahí estás tú para aconsejarnos en estos tiempos. Porque hay muchos, oh Dios, hay mucha multitud de consejeros en estos tiempos, pero el único verdadero consejero y el admirable consejero eres tú, Señor. Gracias te damos por tu palabra, por tu verdad, Señor. Gracias por morir en esa cruz y darnos vida. Muchos nos dirán que son el Cristo, pero nosotros confiamos en un solo Cristo y un solo Dios, eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a afrontar cualquier inquietud que haya en nuestras vidas, Señor, cualquier adversidad, cualquier miedo, Dios, que tengamos sobre ti y tu venida, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a permanecer, Señor, en tu camino, a que nuestro amor, oh Dios, no se enfríe. A pesar de la maldad que se va a multiplicar en este mundo, Señor, que nuestro amor permanezca, Señor, y que lo podamos reflejar a otras personas que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la vida verdadera que eres Cristo. Gracias te damos, Dios.